Tras el deslumbrante horizonte financiero moderno de Singapur se esconde una historia. La historia de poderosas dinastías que llegaron a sus costas en el siglo XIX y construyeron imperios de la nada. Eran comerciantes, filántropos y visionarios que vieron una oportunidad en un pantanoso asentamiento colonial y lo convirtieron en una de las ciudades más ricas del mundo. Pero ¿qué pasaría si les dijera que algunos de los artífices más influyentes de la riqueza de esta ciudad, desde el controvertido tráfico de opio hasta los rascacielos multimillonarios que definen su horizonte, pertenecían a una comunidad pequeña y unida? Una comunidad que, incluso en su apogeo, contaba con solo unos pocos miles de personas, pero cuyo legado está grabado en los nombres de las calles y los cimientos de la ciudad León. La historia de la comunidad judía de Singapur es una historia de enorme influencia. No comenzó con una llegada imponente, sino con un puñado de personas. Los primeros colonos judíos, principalmente comerciantes de Bagdad procedentes de la India y Oriente Medio, comenzaron a llegar poco después de que Sir Stamford Raffles estableciera Singapur como puerto comercial en 1819. Para 1830, un censor registró la presencia de 9 comerciantes judíos, la semilla de una comunidad que crecería y moldearía el destino de la nación. Su historia incluye figuras destacadas como David Marshall, un brillante abogado que se convertiría en el primer ministro principal de Singapur, una figura clave que abogó por la independencia. Pero junto a los titanes políticos estaban los príncipes comerciantes, las familias que amasaron inmensas fortunas y, con ello, construyeron la propia Singapur. Hoy analizamos 10 de las empresas familiares judías más influyentes que moldearon Singapur. Nuestra historia no comienza con los judíos de Bagdad que formaron la élite inicial, sino con una familia del otro lado del mundo, los Frankles. La suya es una historia clásica de escapar de la persecución y alcanzar un éxito inimaginable. Procedentes de una aldea judía pobre de Lituania, Abraham y Rosa Frank huyeron de los programas del Imperio ruso a finales del siglo XIX. Su travesía fue una ardua travesía de 2 meses por mar, no en primera clase, sino en tercera clase con 2 niños pequeños a cuestas. Su destino inicial ni siquiera era Singapur. Era Borneo, donde un pariente buscaba oro. Pero el destino y los negocios los llevarían finalmente al floreciente puerto de Singapur. Los Frankle eran judíos askenazíes, distintos de la comunidad safari bagdadí establecida, pero no por ello menos ambiciosos. Empezaron en el negocio del mueble. Julian Frankl, uno de los hijos de Abraham, se formó como ebanista en Copenhague antes de hacerse cargo del negocio familiar con su hermano David, rebautizándolo como los hermanos Frankle. La compañía de muebles Julian Frankl se convirtió en un nombre respetado, pero su verdadera fortuna no residía en mesas y sillas. Estaba en la tierra. La familia adquirió una enorme finca en la zona de Siglap, una hermosa franja costera. Aquí establecieron más de 200 acres de plantaciones de coco y caucho. A principios del siglo XX, mientras el mundo se precipitaba hacia la industrialización y la guerra, el caucho se convirtió en un producto de inmenso valor. La riqueza de los Frankle se disparó. Su patrimonio era tan vasto y su influencia tan profunda que la zona pasó a conocerse como la Finca Frankle, un nombre informal que muchos lugareños aún utilizan. Sus intereses comerciales continuaron expandiéndose. Una figura clave en la siguiente generación fue Victor Kumik, quien se unió a la familia por matrimonio. El propio Kumik tuvo una historia de pura casualidad. Dejado en Singapur por su madre, ascendió de obrero a socio de un francés en una empresa de importación llamada Clou & Company. Finalmente, compró la empresa completa, que comerciaba con todo tipo de productos, desde sardinas enlatadas hasta materiales de construcción, convirtiéndose en un actor importante en el comercio del Singapur colonial. La prominencia de la familia era tal que, cuando el legendario físico Albert Einstein visitó Singapur en 1922 para financiar la Universidad Hebrea, la tradición familiar cuenta que le dieron un recorrido por la finca Frankle. Tras la convulsa Segunda Guerra Mundial, la familia se trasladó gradualmente, muchos de ellos a San Francisco. Hoy en día, ningún miembro de su linaje directo vive en Singapur.
Sus hermosas fincas y casas han desaparecido, reemplazadas por el implacable avance del desarrollo urbano. Pero su nombre sigue siendo un recordatorio permanente de los refugiados lituanos que llegaron sin nada y construyeron un imperio inmobiliario tropical. Si pasea por Singapur hoy, inevitablemente se cruzará con el legado de la familia Elias. Elias Road, Elias Green y el histórico edificio David Elias no son solo nombres en un mapa. Son monumentos a una familia que estuvo profundamente arraigada en el tejido comercial y cívico de la ciudad durante generaciones. La familia Elias estaba formada por judíos prominentes de Bagdad, parte de la primera ola migratoria procedente de Oriente Medio que formó la base de la comunidad judía. Una de las figuras más notables fue Joseph Aaron Elias, quien vivió entre 1881 y 1949. Fue más que un exitoso hombre de negocios. Fue una figura pública que formó parte de diversos comités y ocupó cargos públicos, representando los intereses de la comunidad y contribuyendo al desarrollo de Singapur durante un periodo crucial de su historia colonial. Se cree ampliamente que Amber Road recibe su nombre del apellido del clan familiar, Amber, otra señal de su profundo arraigo en el sector inmobiliario de la ciudad. La riqueza familiar se basó en una combinación de astucia comercial e importantes inversiones inmobiliarias, una fórmula común para el éxito entre los primeros pioneros judíos. Otra rama de la familia, representada por David Elias, dejó una huella igualmente visible. En 1928, encargó la construcción del edificio David Elias, un impresionante monumento neoclásico de 3 plantas en la intersección de Meadow Road y Salagy Road. Diseñado por el afamado estudio de arquitectura Swan and McLaren, el edificio fue una declaración de éxito y permanencia. Se alzaba en el corazón de la zona que antaño formaba el barrio judío o Maala, un vibrante barrio donde la comunidad vivía, trabajaba y celebraba su culto. David Elias fundó una exitosa empresa comercial a principios del siglo XX y este edificio era la encarnación física de sus logros comerciales. La historia de la familia Elias es un excelente ejemplo de cómo el éxito empresarial se tradujo en legados físicos y cívicos perdurables. No solo acumularon riqueza, sino que se integraron al paisaje urbano, asegurando que su nombre fuera recordado. Mucho antes de que Marina Bay Sands definiera el horizonte de Singapur, otro gran establecimiento se alzaba como la cúspide del lujo, el Grand Hotel Delhi Robe. Y detrás de este icónico hotel se encontraba uno de los mayores atractivos inmobiliarios de la época colonial, Nisi Madis. Llegado desde Calcuta en la década de 1880, Addis era un empresario judío bagdadí con un ojo excepcional para las propiedades inmobiliarias de primera clase. No solo compró terrenos, sino que adquirió los mejores. Su logro más notable fue la construcción del Grand Hotel Delhi Robe, inaugurado en 1907. Ubicado en un terreno privilegiado frente al río Padang, el hotel era la personificación de la grandeza colonial y un centro social para la élite. Pero su propiedad de tierras más significativa históricamente es una que pocas personas hoy asociarían con un empresario privado. Los registros históricos indican que Nisi Madis fue propietario del vasto terreno donde ahora se encuentra la Corte Suprema de Singapur. Este hecho por sí solo dice mucho sobre la magnitud de sus inversiones. Como muchos de sus exitosos contemporáneos, su nombre está inmortalizado en la geografía de la ciudad. Addis Road, una tranquila calle en la zona de Dhoby Ghaut, recibió su nombre en su honor, un homenaje a sus contribuciones. Nim Addis representa un tipo crucial de creador de riqueza en la historia de Singapur, el visionario inmobiliario. Comprendió que en una ciudad con espacio limitado y potencial ilimitado, la tierra era la moneda por excelencia. Sus emprendimientos en hotelería y desarrollo inmobiliario no fueron solo negocios, sino actos que moldearon la ciudad. Si bien su apellido puede no ser tan ampliamente reconocido hoy, su impacto fue igualmente fundamental. A medida que avanzamos hacia la era moderna, la naturaleza de la influencia y la riqueza comienza a cambiar. Mientras que los siglos XIX y principios del XX estuvieron dominados por comerciantes y magnates inmobiliarios, la Singapur posterior a la independencia presenció el surgimiento de una nueva élite, líder en servicios profesionales.
Nadie encarna mejor esta transición que Harry Ellis. Nacido en Singapur en 1937, de padres judíos bagdadíes, Ellis creció en la histórica Maala judía. Se convertiría en uno de los abogados litigantes más formidables de Singapur. En 1985, fundó lo que se convertiría en Harry Ellis Partnership. No era una firma pequeña. Se convirtió en uno de los principales bufetes de abogados de servicio completo de Singapur, una empresa multimillonaria reconocida por su experiencia en litigios y arbitraje. La firma se convirtió en un socio de confianza para clientes internacionales que navegaban por el panorama empresarial del sudeste asiático. El propio Harry Ellis formó parte del primer grupo de 12 abogados en ser nombrado miembro del Consejo Superior en 1997. Una prestigiosa designación que reconoce a los mejores defensores legales del país. Su negocio era el derecho y su fortuna se basó en capital intelectual y una reputación impecable. Pero el legado de Harry Ellis va mucho más allá de su éxito comercial. Poseía un profundo sentido de la justicia social y su mayor contribución ha sido ayudar a miles de las personas más vulnerables de Singapur. Fue el impulsor de la creación del programa o clase de asistencia jurídica penal en 1985. Esta innovadora iniciativa proporciona representación legal gratuita a las personas de bajos recursos y necesitadas acusadas de delitos no punibles con la pena capital. Fue una idea revolucionaria que garantizó que el acceso a la justicia no estuviera determinado por la capacidad de pago de cada persona. Por ello, se le recuerda como un pionero que hizo justicia a los más débiles de la sociedad. Harry Ellis falleció en 2020, dejando un doble legado, una poderosa empresa legal y una institución filantrópica que se ha convertido en parte fundamental del compromiso de la nación con la justicia. La historia de Jacob Ballas es una poderosa narrativa de resiliencia, un testimonio de cómo sobrevivió al capítulo más oscuro de la historia de Singapur y emergió para ayudar a construir su moderna arquitectura financiera. Nacido en Irak en 1921, su familia se estableció en Singapur en la década de 1920. Fue un estudiante brillante, pero su familia no podía permitirse enviarlo a continuar sus estudios. Sus primeros años de carrera fueron agotadores. Trabajó como vendedor de coches y agente de seguros. Luego, con la ocupación japonesa de Singapur, Ballas fue internado en las brutales condiciones de los campos de prisioneros de guerra. Tras sobrevivir a esta dura experiencia, Ballas se adentró en el mundo de las finanzas después de la guerra. Con una mente aguda para la inversión, alcanzó un éxito increíble en el auge de la posguerra y se convirtió en millonario en la década de 1960. Su experiencia e integridad no pasaron desapercibidas. Ascendió hasta convertirse en una figura destacada del floreciente sector financiero del país. De 1964 a 1967, presidió la Bolsa de Valores de Malasia y Singapur. Durante su liderazgo, supervisó un periodo de crecimiento espectacular en el que el valor de las bolsas se duplicó con creces. Jugó un papel decisivo en la profesionalización del mercado, sentando las bases de lo que se convertiría en la Bolsa de Valores de Singapur. Como muchos grandes líderes empresariales judíos, Jacob Ballas también fue un filántropo dedicado, que donaba generosamente a causas comunitarias. Tras su fallecimiento en el año 2000, su patrimonio se destinó a numerosas organizaciones benéficas de Singapur. Su nombre perdura en algunos de los espacios públicos más queridos del país. Entre ellos se encuentran el Centro Jacob Ballas, un edificio comunitario, y quizás el más famoso, el Jardín Infantil Jacob Ballas en el Jardín Botánico de Singapur, el primer jardín infantil de Asia. De joven, incapaz de costear una educación universitaria y que sobrevivió a un campamento de refugiados, Jacob Ballas se convirtió en un arquitecto clave del mercado financiero de Singapur. En el Singapur de la posguerra, emergía un nuevo tipo de consumidor. A medida que aumentaban los ingresos, también nacía el apetito por las marcas internacionales y los artículos de lujo. Una familia presenció este cambio cultural y construyó un imperio minorista a partir de él. Esa familia eran los Benjamin y su empresa,
F.J. Benjamin, definiría el comercio minorista de lujo en Singapur durante más de medio siglo. El grupo fue fundado en 1959 por Frank Benjamin, quien comenzó con la sencilla visión de llevar las mejores marcas de moda del mundo a los singapurenses. En sus inicios, esta fue una idea radical, pero Frank Benjamin fue un pionero. En 1975, abrió la primera boutique monomarca Lanvin de Singapur en el Hotel Grand Hyatt, un momento decisivo que marcó el inicio de la transformación de Singapur en un importante centro de alta costura. Durante las décadas siguientes, F.J. Benjamin Holdings se convirtió en el socio predilecto de marcas internacionales como Guess y Gap que buscaban entrar en el sudeste asiático. El negocio, liderado por Frank y su hermano Nash Benjamin, pasó de una sola tienda a una potencia que cotiza en bolsa. El éxito familiar fue ampliamente reconocido. En 2002, un estudio de KPMG y la Universidad de Oxford nombró a F.J. Benjamin como el minorista líder de Singapur en creación de valor de marca. El propio Nash Benjamin ha sido reconocido por su perspicacia empresarial, recibiendo premios como el de Emprendedor de Estilo de Vida del Año de Ernst & Young. La riqueza de la familia Benjamin no se basó en tierras ni materias primas, sino en marcas, marketing y una comprensión intuitiva de la mentalidad del consumidor. Vieron que, a medida que Singapur se enriquecía, sus habitantes querrían formar parte de la cultura global del glamour y el estilo. Al traer esa cultura a las costas de Singapur, los Benjamin crearon la esencia misma del moderno panorama comercial de la ciudad. La historia del comercio judío en Singapur siempre ha sido internacional. Y en el siglo XXI, esta globalización está personificada por figuras como Iden Ofer, un multimillonario israelí con un vasto imperio global. Ofer representa al magnate moderno y con gran movilidad, con una importante presencia en Singapur. Su fortuna abarca el transporte marítimo, la energía, la perforación y la minería. Iden Ofer es hijo de Sammy Ofer, quien construyó una de las flotas navieras privadas más grandes del mundo. Iden ha expandido los intereses de la familia a través de una red de holdings que incluyen Quantum Pacific Group y Kinnan Holdings. Su conexión con Singapur está profundamente arraigada en su estructura corporativa. Eastern Pacific Shipping o ETS, una importante naviera controlada por la familia Ofer, tiene su sede en Singapur. Este posicionamiento estratégico resalta el papel crucial de Singapur como centro global para el comercio y las finanzas marítimas. El compromiso de Ofer con Singapur se extiende a la filantropía. En 2021, él y su esposa lanzaron un fondo de becas marítimas en la ciudad-estado destinado a impulsar a la próxima generación de líderes de la industria. Su presencia marca un nuevo capítulo en la historia de la empresa judía en el país. Mientras que familias históricas construyeron su fortuna desde cero en Singapur, Ofer representa al multimillonario global consolidado que elige Singapur como base operativa clave. Con un patrimonio neto personal estimado por Forbes en alrededor de $22.500 millones en 2025, es un príncipe comerciante moderno cuyo imperio se gestiona desde centros clave en todo el mundo, donde Singapur desempeña un papel vital. Para comprender el rotundo éxito de las grandes dinastías judías, debemos apreciar a los pioneros que asumieron el riesgo inicial. Abraham Solomon fue uno de esos hombres. Nacido en Bagdad en 1798, huyó del opresivo régimen otomano y se dirigió a Calcuta antes de establecerse en Singapur en 1836. Fue uno de los primeros colonos judíos en echar raíces. Su historia es una instantánea del puro espíritu emprendedor del Singapur de los primeros tiempos. Su primer hogar y oficina fue una tienda de ladrillos en Boat Quay, la arteria comercial más activa de la isla. Los relatos históricos lo describen vívidamente, un hombre corpulento, con barba larga y turbante, que comerciaba con los británicos, no en inglés, sino en malayo. Fue un comerciante exitoso, y su hogar era conocido por su hospitalidad. Una calle cercana a su tienda, Solomon Street, recibió su nombre en su honor, un homenaje perdurable a uno de los comerciantes fundadores de la ciudad, aunque la calle ya no existe. Pero la historia de Abraham Solomon también sirve de advertencia.
Se involucró profundamente en la especulación con el opio, un negocio que podía generar fortunas de la noche a la mañana, pero también destruirlas con la misma rapidez. A su muerte en 1884, había perdido la mayor parte de su vasta fortuna. Fue enterrado con su nombre judeoárabe, Abraham Salom Salem. Si bien su dinastía empresarial no perduró, su posición es crucial. Representa la primera generación de personas audaces. Demostró las inmensas posibilidades de Singapur, pero también la naturaleza arriesgada de su economía inicial, sentando las bases para los imperios aún mayores que vendrían después. Hay hombres ricos. Hay constructores de imperios. Y luego está Sir Manasseh Meagher. Ningún individuo dominó el panorama de la comunidad judía singapurense y, de hecho, grandes áreas del propio Singapur, como él. La suya es una verdadera epopeya de la pobreza a la riqueza. Nacido en Bagdad en 1846, llegó a Singapur en 1861 con tan solo 15 años. Finalmente, fundó Meagher Brothers, una empresa de importación y exportación que inicialmente se dedicó al comercio de opio. Pero si bien el opio proporcionó el capital inicial, fueron los bienes raíces los que lo convirtieron en un rey. Manasseh Meagher tenía una fe inquebrantable en el futuro de Singapur, adquiriendo vastas extensiones de tierra por toda la isla. Si bien las afirmaciones de que poseía 3 acres de Singapur son exageraciones legendarias, su cartera era innegablemente inmensa, lo que lo convirtió en uno de los mayores terratenientes privados en la historia de la ciudad. Fue, sin lugar a dudas, el rey de las propiedades en Singapur. Su influencia fue reconocida por el Imperio Británico, donde en 1929 fue nombrado rey Jorge V. Sin embargo, el legado de Manasseh Meagher se define tanto por lo que regaló como por lo que poseyó. Como líder indiscutible de la comunidad judía, fue su mayor benefactor. Fundó la magnífica sinagoga Menabath en Waterloo Street en 1878 y posteriormente construyó una segunda, la sinagoga Sasdale, en su propio terreno. Su filantropía se extendió más allá de su propia comunidad. A finales de la década de 1920, donó la enorme suma de $150,000 a lo que hoy es la Universidad Nacional de Singapur para construir su edificio de ciencias, un edificio que aún se conserva como parte de un monumento nacional. Sir Manasseh Meagher fue más que un hombre de negocios. Fue un constructor de naciones. Llegamos al número 1. Un nombre que no solo es sinónimo de la riqueza judía en Asia, sino de un imperio comercial global que rivalizó con cualquiera del siglo XIX. Se les llamó los Rothschild de Oriente. Y con razón. La familia Sassin era una dinastía judía bagdadí cuya historia en Asia comenzó cuando su patriarca David Sassin huyó de la persecución de Bagdad y se estableció en Bombay en 1832. Desde allí, tejió una red de intereses comerciales que se extendía desde la India hasta China, con Singapur como un nodo vital. La llegada de la familia a Singapur alrededor de 1840 fue un momento crucial que atrajo a más comerciantes judíos al puerto. El origen de la inmensa fortuna de los Sassin fue tan controvertido como rentable: el opio. David Sassin y sus hijos dominaron el comercio de opio chino-indio, un negocio protegido por el poder imperial británico. Según algunos relatos, fueron los mayores traficantes de opio del mundo en la década de 1870. Atendieron sus sucursales en toda Asia con compatriotas judíos bagdadíes, creando una red leal y eficiente. Pero eran demasiado astutos para depender de un solo producto, diversificándose en textiles, transporte marítimo y finanzas. Los Sassin participaron directamente en la fundación de una de las instituciones financieras más poderosas del mundo. En 1865 se encontraban entre los primeros accionistas influyentes de la Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghái, mejor conocida hoy como HSBC. La influencia de la familia era asombrosa. En China, Sir Victor Sassoon dominaba el mercado inmobiliario de Shanghái. En India, construyeron muelles y bibliotecas. En Inglaterra, se integraron a las más altas esferas de la sociedad.
Si bien Singapur era solo una pieza de su rompecabezas global, era crucial. Sus operaciones comerciales ayudaron a establecer a Singapur como un importante puerto internacional y su riqueza estableció un nuevo estándar de lo posible. La historia de los ASIN es compleja. Es una historia de inmensa perspicacia empresarial y poder dinástico. Todo ello basado en un comercio que tuvo profundas consecuencias sociales. Representan la cúspide del capitalismo colonial del siglo XIX. Desde la determinación pionera de Abraham Solomon hasta la red financiera global de Idenfer. Desde el dominio de Manasseh Meyer sobre las tierras de la ciudad hasta el control de las raíces continentales por parte de los ASIN, la historia de la riqueza de Singapur estaría completamente incompleta sin el capítulo escrito por sus dinastías judías. Llegaron como una pequeña minoría, refugiados de la persecución y aventureros en busca de fortuna. Encontraron un hogar en una sociedad tolerante y centrada en el comercio y forjaron su destino. No eran solo empresarios. Eran filántropos, líderes comunitarios y constructores de naciones que dejaron una huella imborrable en el paisaje, la economía y las leyes de la ciudad. Demostraron que en el dinámico crisol de culturas de Singapur, la influencia no es cuestión de números, sino de visión, ambición y un inquebrantable afán de desarrollo. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en la historia oculta de Singapur, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de las familias y figuras que moldean nuestro mundo. Y cuéntanos en los comentarios qué historia familiar te pareció más fascinante. Gracias por ver el video.